hermanos, pueden tomar sus asientos. Vamos a tener un momento de reflexión en la palabra, donde en esta noche el Señor trae una hermosa enseñanza, que a la verdad yo me quedé sorprendida. Siempre el Señor me sorprende con su palabra. Siempre que el Señor me da la oportunidad de predicar, Él habla con mucha claridad a mi corazón. Y yo eso se lo agradezco al Señor siempre, porque puedo notar la importancia de que nosotros predispongamos nuestro corazón. Amén. Padre, en nombre de Jesús, Señor, bendice esta palabra. Sea usted, Señor, hablando a través de mí. Circuncida los oídos de tus hijos, Señor, y no permitas que ninguna perturbación se robe lo que usted quiere hablar en esta noche, Padre. Que ellos puedan estar entendidos, que ellos puedan estar centrados y escuchando con obediencia la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy en la madrugada nuestra hermana Sayonara llevaba la enseñanza. Yo la compartí en el grupo para que pudiéramos estar conectados todos en lo que Dios hablaba desde la madrugada. Y ella daba por tema, entrégate a Cristo, decía ella. Y ella hablaba de 2 de Corintios 5:17. Y yo escuchando a esa hora la enseñanza, el Señor me habló sobre este tema que voy a impartir, que se asemeja mucho a lo que ella hablaba. Ella habló sobre este versículo que está en 2 de Corintios 5:17, donde nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quizás usted pueda decir, sí, pastora, ya he escuchado este versículo. Sí, yo sé que eso es que nosotros tenemos que cambiar, pero la pregunta que el Señor hacía es, ¿la has escuchado o lo estás viviendo? Son dos cosas diferentes. Porque algo es que usted escuche la palabra, que usted la lea, hasta la puede memorizar. Pero ponerla por obra es otra cosa muy diferente. Entonces, y yo me quedé meditando en esa enseñanza que ella impartía. Y esa enseñanza me llevó a esto que el Señor me habló. Yo tenía preparado ya desde hace otro miércoles atrás una palabra que el Señor también me había puesto, pero me decía el Señor, no, habla sobre esto, porque esto muy pocos han entendido, esta revelación que está aquí escondida. En 2 de Corintios, vamos a leer del capítulo 5, del 12 al 21. Y dice la palabra así, reconciliaos con Dios. Ese es el subtítulo que lleva esta palabra. Reconciliaos con Dios. Y me decía así el Señor. Dice aquí el apóstol Pablo, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y él hace mucho hincapié donde dice los que se glorían en las apariencias. Aquellos que no tienen integridad se enorgullecen por cosas externas. Yo no sé cuántos ustedes han conocido, cuántos hermanos en Cristo usted ha conocido que muchas veces le ha dicho, ¿cómo está usted, hermano? Bendecido, porque miren, yo todo lo que he alcanzado, todo lo que he conseguido, porque viven de apariencias externas. Pero si usted se va a indagar muy a lo interno, no hay avance, deja mucho que desear. Por eso el apóstol Pablo hace bastante hincapié en dice, no nos recomendamos nosotros. ¿Por qué él decía esto? Porque él aprendió
Y creo que de ahí el pastor ha hecho mucho hincapié en no solo ser oidores, sino vivir la palabra y ser testimonio de la palabra. Porque el apóstol Pablo dice, no estamos, les voy a leer esta otra versión, no estamos recomendándonos otra vez a ustedes, sino que les damos la oportunidad de ustedes estar orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que presumen de las apariencias y no de lo que hay en el corazón. ¿Cuántos cristianos ustedes han conocido que muchas veces le han dicho a usted, hermano, es que usted tiene que estar bendecido? Hermano, si usted no está, no. Usted rehúse la miseria y el fracaso, porque usted tiene que ser, y ese no es el enfoque de Cristo. O sea, pastora, que tenemos que estar en miseria. No, sino que tu prioridad no debe ser lo material, lo externo. Tu prioridad debe ser tu corazón. Por eso dice aquí el apóstol, se glorían en las apariencias. Aquellos que no tienen integridad se enorgullecen por cosas externas. Ya, y muchas veces te dicen, soy hijo de Dios porque tengo un buen negocio. Soy hijo de Dios porque tengo un excelente trabajo. Soy hijo de Dios porque tengo tantos títulos. ¿Y qué pasaría si perdes todo eso? ¿Dejas de ser hijo de Dios? ¿Dejas de ser hijo de Dios? Entonces no son las cosas externas las que complacen el corazón de tu Padre. Es tu entrega y tu corazón. Y me gustaría que pusiera Mateo 6.1. Dice la palabra en Mateo 6.1. Miren lo que dice. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Usted no tiene que preocuparse de aparentar algo. No necesita. Si usted está pasando dificultad, si usted está pasando estreñez, está pasando cosas difíciles, tenga paz en su corazón. Que eso sí llama la atención del Padre. Que en sus momentos de angustia usted le demuestre confianza al Padre. Eso sí es ser un hijo de Dios. Porque es fácil, hermano, celebrar cuando todo está bien, cuando hay ingresos, cuando hay comida, cuando estoy sano. Es fácil decir, gloria a Dios, mi Cristo es poderoso. Pero ¿qué pasa cuando estás pasando dificultad? ¿Es fácil glorificar y decir gloria a Dios? No es fácil. Pero a esos niveles tenemos que llegar, porque los apóstoles daban testimonio de eso. Y ellos dicen que aún encarcelados, presos, ellos glorificaban al Padre. Glorificaban al Padre. Y dice aquí, dice en el 13, porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Ponga atención lo que habla aquí el apóstol Pablo. Cuando él hace reflexión a esta palabra de locos, Pablo usa la expresión para describirse como un devoto del Señor y de su verdad. Y es lo que muchas veces nosotros hoy expresamos. Somos locos para Cristo. ¿Me va a decir cuántos de aquí no han sido llamados locos? Ustedes son un montón de locos, solo metidos en esa iglesia. No hay otro lugar donde estar. No tienen tiempo para nada. Todo es iglesia. Ustedes se han vuelto locos, fanáticos. Y peor si usted viene a hablar de la palabra. Si usted está viendo que algún amigo, compañero, vecino está pasando alguna dificultad y usted viene y le dice, confía en el Señor, solo locura, ya venís con tu fanatismo. Pero el apóstol Pablo lo vivía, lo vivió. Y él decía, por eso es que él declaraba y decía, porque si estamos locos, es para Dios. Y no importa que me llamen de loco, de fanático, de lo que me quieran expresar, pero yo sé a quién le sirvo y en quién estoy confiando. Y nunca debe usted ofenderse porque lo llamen de esa manera. Más bien gloríese, como dice aquí el apóstol. Porque si estamos locos es para Dios. Y si somos cuerdos es para vosotros. Porque dice en el 14, porque el amor de Cristo nos contriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué es contriñirse? Agarrar apretadamente, o sea, apretar fuerte. Por eso es que él dice,
porque el amor de Cristo nos contribuye. No importa lo que usted viva, no importa la circunstancia que usted esté pasando, usted tiene que tener la certeza que el Padre lo tiene así y que no lo suelta. No lo va a soltar. Te puede dejar tu mamá, te puede dejar tu papá, tus pastores, si querés, te pueden dejar tus hermanos, pero Cristo te tiene así y no te suelta. Y lo que menos hacemos nosotros es confiar que tenemos ese Padre con nosotros. Amén. Dice la palabra en Hechos 26, del 22 al 24. Dice la palabra de esta manera. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Mire lo que dice aquí el apóstol. Pero habiendo obtenido auxilio ¿de quién? ¿De dónde viene tu auxilio? ¿De los pastores? ¿Del hermano? Y entonces, ¿por qué corre al hermano? ¿Por qué le va a contar su problema al hermano? ¿Le resuelve? Puede ser que te dé alguna respuesta rápida, pero no te resuelve tu problema en sí. Entonces dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Dígale el 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Sigue el 24, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo, ¿qué le dijo? ¿Cómo le dijo? Está loco, Pablo. Correcto. ¿Se da cuenta? ¿Por qué le decía Festo? Festo era un alto mando. ¿Por qué le decía eso a Pablo? Porque Pablo preso, sin comida, sin bebida, siempre le estaba hablando de lo que Cristo había puesto en su corazón. Imagínense ustedes, un preso, todo sucio, chorreado, diciéndole a un rey, arrepiéntete, arrepiéntete, mira, Cristo es luz en tu vida, Él transforma tu vida, y todo desgarrado. Y tal vez lo que él esperaba que Pablo le dijera es, déjame libre, ya no aguanto. Pero nunca Pablo expresó de gracia ni miseria. Aún en las cárceles, él exaltaba el nombre de Cristo. Entonces dice, él le dice, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Por eso, dice, por eso usted comprenderá que muchas veces somos llamados locos por la fe que profesamos. Y dice, cuando el apóstol dice que el Señor nos contriñe, esto se refiere a una presión que está la causa de una acción. Pablo resaltó la fuerza de su deseo de ofrecer su vida por el Señor. Pablo entendió que el Señor una vez que lo llamó, lo tomó y lo mantenía seguro. Entonces él se aferró a Cristo con toda su fuerza y por eso él predicaba con tanto amor y fervor. Cuando él dice el amor de Cristo, su amor por nosotros que lo llevó a morir por cada uno de nosotros, nos contriñe, no nos deja otra opción. Cristo murió en lugar de todos, por lo tanto murió en representación de todos. Y todos murieron en él, aunque solo Cristo padeció el dolor de la muerte. Los beneficios de ella son para todos los hombres que en él confían. Clase regalo el que nos dio Cristo. Aunque solo él padeció y vivió esa muerte tan dura, él nos hizo partícipes de cada uno de los beneficios que él recibió. ¿Cuáles fueron esos beneficios? Él ha sido exaltado hasta lo sumo. A él se le dio un nombre sobre todo nombre. Él tiene vida eterna. Él nos está haciendo moradas, está preparando moradas y todos esos beneficios nosotros los hemos alcanzado porque usted y yo ya los tenemos. Y sin necesidad de haber padecido en una cruz. Ese es el regalo que Cristo nos ha dado. Valoremos ese regalo. No nos dejó padecer. Imagínense qué clase de amor es de Cristo, que no nos dejó padecer. Y a veces, por una leve tribulación, hasta queremos dejar
el ministerio y ya no sé yo. Porque no comí esta semana, no, ya no sirvo, ya no voy a seguir. Y Cristo, que fue azotado, que fue escupido, que fue lacerado, no se rindió, hermano. Cumplió su propósito hasta el final para darte este beneficio. Y a veces nosotros lo queremos desechar por cualquier cosa. Y dice en el 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el amor que Cristo nos ha demostrado en ese sacrificio tan grande. Y dice en el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Desde su conversión, la prioridad de Pablo fue satisfacer las necesidades espirituales de las personas. Cuando él dice según la carne, Pablo ya no evaluaba a las personas conforme a las apariencias externas, humanas y mundanas. Ya no lo conocemos así. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Qué quiere decir, pastora? Que desde que Cristo entró en la vida de Pablo, Pablo dejó de ver los errores del hermano. Nunca más volvió a ver a las personas según su debilidad humana. Él empezó a ver como Cristo nos ve. Y Cristo no ve tu falla. Cristo no ve que seas mentiroso. Cristo no ve que seas de doble ánimo. Cristo ve lo que está en tu corazón. Y esa es la diferencia de nosotros como hijos. El ser humano es rápido para levantar críticas, para señalar, para juzgar. Somos rápidos. Pero dice el apóstol Pablo que desde su conversión su prioridad era satisfacer las necesidades espirituales de las personas. O sea, pues pastora, que aquí la gente va a hacer lo que le da la gana y no, sino que nuestra prioridad va a ser que esta persona comience a conocer lo que es Cristo en su vida, cómo Cristo alumbra la vida. Ya no estarnos enfocando solo en el error, en la falla, en estarlo señalando, sino ayudarle. Amén. Ya no lo conocemos así. Como cristiano, Pablo tampoco tenía más una apreciación humana y falible de Jesucristo. Ya él ya no tenía a un Cristo en su cabeza que anduvo aquí en la tierra, que fue crucificado, que fue muerto, aunque él eso no lo vio. A él solo se lo comentaron. Él no vio a un Cristo crucificado. Él no caminó con Cristo. Él solo le comentaron, le expresaron, le platicaron cómo fue el caminar de Cristo por esta tierra. Pero más sin embargo, él sí hacía una idea de cómo había sido el estar con Cristo. Pero cuando Cristo alumbró su vida, eso cambió. Dice Hechos 9 del 1 al 6. Hechos 9 del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Pero antes que eso pasara, ¿cómo miraba Pablo a Jesucristo? Como un enemigo, como a un adversario que había que destruir. Y por ende, según a él ya le habían indicado que estaba muerto y que ya no existía. Pero como se andaba el rumor, para ellos era un rumor de su resurrección, entonces Pablo se había tomado la tarea de que él iba a terminar esa misión. Y en eso se iba también a pasar llevando a todo aquel que profesara en Cristo. Entonces, por eso él pidió cartas para eliminarlo a todos. Pero ¿qué pasó? Un resplandor de luz del cielo alumbró su vida. Siga el 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Siga el 5.
Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué Pablo contestó, Señor? Porque ahí se cumple la palabra que dice que toda lengua que confesará que Jesucristo es el Señor. Aunque él no lo quería reconocer, fue obligado a confesar que Jesucristo era el Señor. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Síganse. ¿Y cómo estaba Pablo? ¿Y cómo salió de Damasco? Empoderado, enojado, dispuesto a que él iba a acabar con todo. Y una vez que Cristo le alumbró, terminó como temblando y temeroso. Y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se le dieron instrucciones a Pablo. Por ende, Pablo dejó de percibir que Cristo era un hombre que había sido muerto por la crucifixión y comprendió quién era en realidad Cristo. Él entendió hasta en ese momento, hasta que Cristo alumbró sus pensamientos. Amén. Y dice en el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Fuimos reconciliados con Dios por medio del sacrificio de muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, cuando el Señor dice que ya no hay cosas viejas que puedan seguir permaneciendo, es porque Él declara que todo lo que Él toca se renueva. Amén. Y dice en el 18, y todo esto proviene de Dios. Y aquí era la parte que el Señor tocaba mi corazón, porque dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Saben ustedes la tarea que se nos va a asignar? Es de reconciliar a todo aquel que aún no tiene una reconciliación con Cristo. Por eso le ponía el tema reconciliados con Dios. Y nuestro propósito aquí en esta tierra, hermanos, es reconciliar a todo aquello que aún no ha conocido de Cristo. Analicemos qué personas que están a nuestro alrededor aún no han sido reconciliadas con Cristo. Y si eso no se ha dado, esa es nuestra tarea fundamental, reconciliar. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros fuimos alumbrados, tenemos la misión de cumplir esa asignación, de poner por obra este ministerio que se nos entregó. Dios nos entregó el ministerio de la reconciliación, porque dice en el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Se da cuenta cuál es nuestra misión fundamental en esta tierra? Dice que el Señor Jesucristo tomó la tarea de reconciliarnos a todos con Dios, no tomándoles en cuenta sus pecados. Mira hasta dónde aplica la misericordia del Padre. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y muchas veces nosotros con mucha facilidad desechamos. Este no quiere nada con Dios, hay que lo agarre el enemigo. Somos rápidos para condenar, pero nuestra misión es reconciliar. Grábese eso en su mente. Usted como hijo de Dios tiene la tarea y la misión de reconciliar a todo aquel que aún no tiene una reconciliación con Dios. Sea duro, sea difícil. ¿Fue duro el apóstol Pablo? Durísimo, durísimo. Pero dice el Señor que a él no se le puede sostener nadie.
Si es su voluntad, Él toca los corazones. Pero ¿cuál es nuestra misión? Hablar, predicar la palabra. Pero si nosotros nos quedamos callados, ¿cómo entonces las personas van a conocer de este Dios, de este Cristo, si nosotros no hablamos? Amén. Fuimos reconciliados con Dios por medio del sacrificio de muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, tenemos la responsabilidad de reconciliar a todos aquellos que aún no han recibido a Cristo. Esa es nuestra misión por medio del ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es para anunciar lo que Dios ha hecho para proveer redención del pecado a aquellos que ya se han reconciliado con Dios. Esta declaración es la contrapartida positiva en el sentido de que Dios no nos imputa nuestros pecados, sino Cristo en lugar nuestro. Quien estaba por completo limpio de pecado, Él llevó nuestros pecados en la cruz y recibió la pena que nosotros merecíamos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros hemos sido justificados en Él. Por ende, no podemos nosotros venir a estar declarando perdido a las personas solo porque no quieren aceptar a la primera. Porque muchas veces nosotros somos tal que queremos que si ya hoy vine, hermano, acepta a Cristo, está bien, yo lo acepto. No, hermano, nos va a costar. Usted vino fácil a Cristo. Usted le costó a otro. Vamos, Liceo, vamos. Y la dice, ay no, se me cura. Fuiste fácil para venir a Cristo. No. Ay no. Yo quiero bailar, yo quiero salir, yo quiero andar. Porque así nos tenía el mundo cautivado. No queríamos soltar este mundo. Porque vivíamos ciegos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero cuando Cristo tocó nuestro corazón y venimos a sus pies, entonces ahí Él nos reconcilia con Dios. Él nos reconcilió, pero tuvo que utilizar un instrumento. No habló Él desde el cielo. ¡Vaya, acepta a Cristo! No. Tuvo que utilizar a alguien. Y esa persona que se predispuso, te habló, te cautivó, tocó tu corazón, hasta que hoy se cumplió el propósito en tu vida. Y así, si nos ponemos a ver, muchos hemos pasado por estas circunstancias. Hoy en día, como dice la palabra, lo que por gracia recibimos, lo tenemos que dar. Y no tenemos que rendirnos. No nos podemos rendir, hermano. Porque ese es el problema de nosotros los seres humanos. Con mucha facilidad, nosotros descartamos a la gente. La gente no quiere nada. Eso es lo que sabemos decir. Porque queremos que no nos cueste el reconciliar. Queremos que sea que solo hoy hablé y ya el hermano aceptó. Hermano, ¿quiere aceptar a Cristo? Está bien, sí. Ah, qué bueno, gloria a Dios, y ya mañana está sirviendo. No, no es así. Lleva un proceso. Lleva un proceso y este es el que el Señor nos espera que cada uno de nosotros lo cumplamos a cabalidad. Porque dice en el versículo 20, qué horrible no ver. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si Cristo te justificó, no tenés por qué estar afligida de ¿qué dirán de mí? ¿Qué van a hablar de Cristo te justifica? Tampoco por eso te voy a decir que tenés libertad de andar haciendo y deshaciendo. No. Pero muchas veces nosotros caminamos de esa manera. Pensando en ¿qué va a decir de mí, fulano? No, hermano. Nuestra labor como hijos de Dios es agradar al Padre en todo tiempo y en todo momento. Porque muchas veces querer agradar el ojo humano es lo más difícil que se puede. Porque el ojo humano se enfrasca en tus debilidades, en tus errores, en tus fracasos. Pero Dios no ve así porque Dios ve más allá.
Él no está viendo el presente. Nosotros vemos solo el presente. Dios ve el futuro. Entonces Dios está capacitado para ver lo que te vas a convertir. Porque yo te aseguro que jamás pensaste estar de ministra de alabanza. Aquella tarde que llegaste allá, ¿te imaginaste que ibas a estar aquí como ministra de alabanza? Y si te hubiese dicho yo, vas a estar de ministra, usted está loca, hermana. Ahí sí era complicada la palabra. Usted está loca, hermana. No, yo no tengo tiempo, tengo que ver mi negocio, tengo que ver mi... Porque en ese entonces no estaba casada, Libaña, todavía. Tengo que salir con Tajo a pasear. Tenemos que ir a San Juan. Hoy, claro. Entonces, nuestros planes son uno, pero dice la palabra del Señor que los planes que tiene Dios son mucho más grandes que los nuestros. Entonces, cuando usted piense que, no, yo aquí voy a estar, solo estoy sentada recibiendo, ¿qué hubiese pasado si, a ver, unos 5 años atrás yo le hubiese dicho a mi hermana Telma, usted va a tener una casa de su casa? Ay, no, pastora, me ha dicho, esa gente en mi casa, no. Si yo cuido mi casa como usted no tiene idea y llegar a meter este montón de gente, no, no, no. Quizás me hubiera respondido así, pero Dios viene operando, Dios viene transformando, Dios viene. Por eso yo les digo que la transformación de una persona no es de la noche a la mañana. Reconciliar a alguien con Cristo no es que hoy le hablé y a mañana hasta que es el mejor hijo de Dios. No. A ver, hasta la fecha aún aquí nosotros tenemos nuestra debilidad, pero Cristo nos viene perfeccionando. Por ende, usted tampoco se justifique andar diciendo, perfecto solo Dios. Si Cristo está en usted, es porque usted se va perfeccionando. Por ende, usted ya está perfecta. Falta alguito, pero ahí vamos. Pero nunca declare perfecto solo Dios. No, yo no. Usted es perfecta en Cristo, porque Él mora en nuestros corazones. Amén. Por ende, nuestro propósito aquí en la tierra, como dice la palabra, es que reconciliemos a todo aquel que Cristo ponga en nuestro caminar, principalmente nosotros como iglesia. Muchas veces nosotros vemos debilidades en el hermano, pero en vez de reconciliarlo más con Cristo, lo que hacemos es empezar a criticar, a hablar, a murmurar. No hagan eso. Yo sé que no, aquí no, como dice el pastor, en Marte, en Júpiter, pero no caigamos en eso. Si usted ve una debilidad en su hermano, comience a hablar, acérquese, hable con él. Si el hermano usted ve que se cierra, que no quiere, busque al líder, al pastor, si es necesario, a la pastora, pero no comience a denigrar a su hermano. No haga eso, porque nuestra misión es reconciliar toda la iglesia con Dios. Que toda la iglesia camine al unísono, en un mismo sentir. Esa es la misión de Cristo con la iglesia. Que todos caminemos en la unidad perfecta de Cristo. Que lo que sienta mi hermano lo sienta yo. Que lo que viva mi hermana lo viva yo. Por eso es que el Señor dice en su palabra, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, porque Cristo quiere que seamos una iglesia unida en amor. Unida en amor. No que estemos señalándonos, criticándonos, murmurándonos. No, hermano, no caigamos en esas debilidades del enemigo, porque esa es la estrategia más feroz que utiliza el enemigo. ¿Sabía usted? La murmuración. Y muchas veces escuchaba yo una meditación que decía, ¿los hijos de Dios pueden ser endemoniados? No, pero sí pueden ser cautivados. Te dejas hablar por el enemigo. Porque si él no respetó ni al Señor Jesucristo, porque él llegó donde el Señor y lo empezó a querer tentar. Ahora nosotros, él va a llegar a hablarte al oído y hablarte al hermano, y diste al hermano, y mira, y que ese hermano no sirve más. Cuando la palabra nos manda a bendecir al hermano, a orar por el hermano. Amén. Entonces, como iglesia, nosotros estamos llamados
a poner por obra el ministerio de la reconciliación. Analice, medite usted en esta noche que llegue a su casa. ¿Quién tengo cerca que aún no se ha reconciliado con Él? Y eso póngaselo como meta. Yo no voy a dejar de luchar hasta no ver a fulano, a sultano, a mengano con Cristo en su corazón. Esa debe ser su meta. ¿Por qué? Porque así como Cristo le dio el regalo de reconciliarse con Dios, Él quiere que lo que usted recibió lo pueda impartir a otro. Amén. Y eso es lo que el Señor en esta noche hablaba a mi corazón para poderlo compartir con usted. Y el mayor y principal fundamento de esta palabra es que Dios nos ha reconciliado por medio de su Hijo. Recuerde lo que una vez predicaba aquí el pastor. Cristo no vino para por lo que se había perdido, que muchas veces nos hablaron, sí, es que el Señor ha venido por todos los que se han perdido. No, Cristo vino por lo que se había perdido, y que era la relación que tenía el Padre con el hombre, Dios con el hombre. Se había perdido esa relación, mas Cristo vino a reconciliar eso. Ese fue el propósito de que Cristo diera su vida con nosotros. Y el apóstol Pablo lo entendió con tanta certeza que él lo abrazó y no lo soltó. Una vez que él fue iluminado, una vez que él fue entendido, una vez que se le dieron las instrucciones, él las puso por obra. Y de ahí en adelante, él no cesó hasta no ver cumplida la reconciliación de todo aquel que se cruzaba por su camino. Y tanto así que él se ganó toda Asia, porque él se puso. Es que él era un hombre tan diligente, así como él se propuso a arrasar con todos los cristianos, él dijo, voy a acabar con toda esta peste, así decía, que era una peste los cristianos. Entonces el Señor miró, este hombre es determinante, este me va a servir, ya lo voy a escoger. Y así nos escogió a cada uno de nosotros. Dios ha visto la calidad y las cualidades que cada uno de nosotros tenemos. Que usted esté aquí no es porque a mí me nació ir a la congregación, no, es porque Dios vio capacidades y cualidades que usted tiene y Él las va a utilizar para su reino. Así como hizo con el apóstol Pablo, que llegó hasta el rey y le habló y le dice el rey, por poco me persuades, Pablo, por poco me persuades, porque era tanta la gracia que este hombre tenía que él podía presentarse. Él se hacía gentil con los gentiles y él se hacía de eminencia con los eminentes, con los reyes, con los grandes. Él podía estar en todos lados. Y me daba risa porque él exhortó al apóstol Pedro, porque Pedro quiso hacer lo mismo, pues él quería. Pero pasaba que Pedro, cuando llegaban los otros discípulos, él corría y se apartaba de los gentiles, porque recuerde que la palabra dice que gentiles y judíos no se mezclaban. Entonces Pedro se apartaba para que no me miren y no hablen de mí los hermanos. Y Pablo lo exhortó, hipócrita, le dijo, no seas hipócrita. Si Cristo nos mandó a reconciliar a todos, ¿por qué huyes? ¿Por qué te escondes? Y Pedro se sintió avergonzado. Y después entendió. ¿Y sabe dónde lo entendió más? Cuando el Señor en visión le dijo, mata y come, mata y come. Y recuerden que ellos no podían comer cualquier cosa. Miren, el Señor es tan detallista que Él se va a manifestar poderosamente siempre en nuestra vida. Y nosotros debemos solo predisponernos, así como se predispuso este hombre. ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y nosotros? Simplemente se predispuso a hacer la voluntad del Padre. Y a veces nosotros mismos somos los que ponemos el obstáculo. Y empezamos, es que no puedo, es que yo eso no puedo. El no puedo, trate de eliminarlo de su vocabulario, porque la misma palabra nos dice, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo. Por ende, si el Señor un día le dice a usted, Talía, lleva la prédica el domingo, amén, llevo la prédica el domingo. Hermana Lisset va a predicar el miércoles, amén, porque todo lo podemos en Cristo. Nunca ande,
¿Y qué voy a hablar? Porque el que habla es Cristo. Simplemente Él quiere que usted se predisponga y lo deje actuar en usted. Y Él va a hacer. No tengamos temor, porque dice el Señor que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Él nos ha dado espíritu de valentía para afrontar cualquier situación. Porque la palabra nos ha enseñado que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a vivir. Ya sean las dificultades o las bendiciones. Todas. De todas aprendemos un poco. Amén. Por ende, nosotros pongamos por obra este ministerio que se nos ha sido enseñado, el reconciliar. Tenemos esa misión, reconciliar a todo aquel que usted conozca que aún no ha recibido a Cristo, que aún no tiene Cristo. Incluso hay muchos que pueden decir, no, pues sí, yo ya tengo a Cristo, pero ¿será que vive de apariencia? Entonces, si vive de apariencia, usted tiene la misión de reconciliarlo para que verdaderamente Cristo alumbre su vida. Y no sea un hijo de apariencia, sino que sea un hijo verdadero. Porque hay muchos cristianos que dejan mucho que desear. Y no tenga temor de corregir, de exhortar, porque Dios te ha revestido de poder y autoridad para hacerlo. Tampoco es que va a ir a humillar a la gente, sino que Dios da la gracia. Amén. Para que nosotros podamos aplicar su palabra y podamos por obra este ministerio de ser reconciliados con Cristo en todo tiempo. Amén. Así que póngase sobre sus pies.